En este video vamos a seguir explicando algunos de los 7 principios del universo, o sea, las 7 grandes leyes que rigen todo lo que ocurre en el universo. Como siempre, nos vamos a regir por un libro escrito por la filósofa y metafísica venezolana Connie Méndez. Ella es quizás la metafísica más famosa de América Latina. Escribió el libro que es un bestseller de metafísica que se llama Metafísica 4 en 1. Son 2 tomos, o sea que son 8 libros, 2 de metafísica 4 en 1. Y es como ya dijimos, el libro de metafísica más popular de América Latina. ¿Por qué? Porque la señora Méndez tenía una cualidad al escribir, y es que escribía con lo que ella dice palabritas de acentavo, o sea, ella explica, describe e informa sobre cuestiones metafísicas y filosóficas que son a veces muy abstractas, muy abstrusas, muy difíciles de entender, pero ella las explica en el lenguaje sencillo, que se dice que lo puede entender inclusive un niño de 10 años. Ese pues es el gran mérito de la señora Connie Méndez, que popularizó la metafísica a nivel de los estratos del público en general, y eso la ha hecho muy famosa y muy popular, como dijimos. En un video anterior estuvimos explicando la ley del mentalismo y la ley de la correspondencia. Ahora vamos a explicar otro de los 7 principios universales, que son la vibración y la polaridad. Veamos pues lo que dice la señora Connie Méndez sobre el principio de vibración. Dice, este es el tercer principio hermético, y su lema es: todo está en movimiento, todo vibra. Empezamos por pensar en la hélice de un avión. Cuando está inmóvil, vemos las astas, 2 remos de madera fijos a un eje. De pronto se ponen en movimiento, van acelerando y al ratico no vemos nada, se vuelven transparentes. Esto es lo que ocurre con la alta frecuencia. Por eso mismo es que no vemos a los espíritus desencarnados. Ellos viven aquí, en medio de nosotros, pero en una frecuencia de vibración indiferente a la de nuestros cuerpos de carne y hueso. Así que en cambio la inmovilidad de una roca, que también se mueve en su propia frecuencia de vibración, es porque su rata vibratoria es excesivamente lenta. Así pues, el pensamiento positivo vibra a una frecuencia altísima. Sus colores son brillantes, claros, luminosos. El pensamiento negativo vibra lentamente y sus colores son opacos. Cuanto más negativos, tanto más sombríos, tanto más bajo el tono de su sonido. Y agrega, el pensamiento positivo, como la mente que está polarizada en el plano positivo, no puede ser dominado por una vibración baja, a menos que haya algún concepto o idea negativa, entre paréntesis, agarrada por alguna parte en el individuo, o a menos que el individuo permita que su pensamiento se vuelva negativo. Jesús dijo, el Dios de este mundo viene a mí y no encuentra nada en mí para asirse. Así que el Dios de este mundo es el polo negativo, que es lo que impera en la mayoría de las mentes. El polo positivo ya lo hemos establecido, es de alta vibración, el polo negativo de baja vibración. Los sonidos bajos son de vibración lenta, los sonidos altos de alta vibración, y los colores oscuros son de bajas frecuencias, y los colores brillantes de altas frecuencias. Así que todo lo que es materia está siempre en movimiento circular, girando en contorno a algo más grande, como los planetas que giran alrededor del Sol. Este es el patrón universal para todo lo material. Los herméticos han enseñado siempre el movimiento vibratorio de la luz, el calor, el magnetismo y la cohesión. Es el principio de la atracción molecular que llamamos comúnmente amor, entre comillas. Lo mismo que ese gran misterio llamado la gravitación, entre comillas, o sea, la gravedad. Hoy todo el mundo conoce la relación entre el movimiento y el sonido, aunque aún no se ha estudiado en nuestro plano terrestre.
o sea que aún nadie lo considera de gran importancia. ¿Quién no ha percibido el zumbido de un abanico eléctrico girando a máxima velocidad? La rotación va produciendo diferentes sonidos musicales. Un avión que pasa emite un sonido musical del cual se desprenden varios otros tonos. Estos se llaman armónicos, como es sabido por los músicos. Así que cuando se golpea una nota musical cualquiera, digamos en un piano, repercuten otras dos notas en octavas más altas. Los tonos que suenan son una tercera y una quinta nota del tono golpeado. Esta combinación armónica se llama el acorde mayor, entre comillas, por lo general. Así que el oído humano no percibe los sonidos que pasan de cierta frecuencia. Cuando algo gira emitiendo un sonido que va en aumento de velocidad, pasada la frecuencia imperceptible para el humano, se comienza a ver grados de color, empezando por el rojo oscuro. A medida que aumenta la velocidad del color, se va haciendo más brillante. Luego pasa al naranja, luego al amarillo, de ahí al verde, al azul, al añil y al fin al violeta. Los colores del arco iris. Si la velocidad aumenta, ya se vuelve blanco. Y de allí en adelante suceden que los rayos son llamados rayos X, entre comillas. Luego se convierten en electricidad. Finalmente, el magnetismo. Más adelante estaremos en planos mentales y espirituales. Einstein decía que mientras más estudiaba la electricidad, más cerca se encontraba del espíritu. Para los humanos estas cosas son aún inexplicables. Pertenecen a los planos sutiles, donde residen nuestros cuerpos astral, etérico, emocional, mental y espiritual. Así que los estados de ánimo vibran y lanzan al espacio esas vibraciones en sonidos y en colores. Todos los estados mentales se lanzan al exterior del cuerpo que los crea, van golpeando cuerpos afines como hacen los instrumentos musicales, y estas vibraciones afectan en bien o el mal a otras mentes, aumentando los estados emocionales y mentales que están a tono con ellos. Por ejemplo, si alguien se encoleriza, lanza vibraciones de ira, las cuales son atraídas magnéticamente por otro que está también encolerizado, así que se aumentan unas a otras. El estado emocional va empeorando y se puede llegar hasta el crimen cuando las personas afectadas no tienen el hábito de controlarse. Así que los pensamientos e ideas respecto a Dios, sobre los maestros de sabiduría, sobre el yo superior o sobre todo lo noble y puro tienen vibraciones altísimas. Estas elevan cualquier vibración menor, pudiendo curar enfermedades, resolver problemas, etcétera, etcétera. Este pues es una breve descripción de lo que es la ley de la vibración en la naturaleza. Y ya sabemos que ley es aquello que no puede ser cambiado, que es así y tenemos que atenernos a ellos. Así que vamos ahora a pasar a otro principio de la naturaleza, que es el principio de la polaridad. Y la señora Connie Méndez dice lo siguiente para describir este principio. Dice, el lema de este principio es que todo es dual. Todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Así que los opuestos son idénticos en su naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las paradojas pueden reconciliarse. Y añade, este cuarto gran principio hermético encierra la verdad de que todas las cosas manifestadas tienen dos aspectos, dos polos, que son un par de opuestos con innumerables grados en ambos extremos. Aquellas antiguas y eternas paradojas que han confundido las mentes, como todo es y no es al mismo tiempo, o que la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, o que los extremos se tocan, quedan explicadas si se medita en este principio. Así pues, la ley de polaridad explica que lo que existe entre cosas diametralmente opuestas es solamente cuestión de grados, y afirma que todo par de opuestos puede reconciliarse mediante la aplicación de esta ley. Vamos a examinar este principio en los diferentes planos. En el plano físico encontramos que el calor y el frío son de idéntica naturaleza, siendo la diferencia solo cuestión de grados.
El termómetro indica los grados de temperatura, siendo el polo inferior el llamado frío y el superior calor. Entre estos dos hay muchos grados de calor y frío, y de estos grados el superior es más caliente en relación con el inferior, que es más frío. No hay absolutamente un tipo fijo, todo es cuestión de relación y grados. No hay ningún sitio en el termómetro en donde cese el calor y comience el frío. Absolutamente todo se reduce a vibraciones más o menos elevadas o bajas. Las propias palabras elevado y bajo, entre comillas, que estamos usando, no son más que dos polos de una misma cosa, o sea, son relativos. Y así sucede igualmente con el este y el oeste. Si viajamos alrededor del mundo en dirección oriente, llegamos a un punto que se llama occidente, pero más o menos lo suficiente para el norte, y pronto nos encontraremos viajando hacia el sur. El mismo principio se manifiesta en la luz y la oscuridad, las que resumen son la misma cosa. ¿Dónde termina la oscuridad? ¿Dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Cuál entre duro y blando? ¿Cuál entre blanco y negro? Entre positivo y negativo. La escala musical es lo mismo partiendo de sí y llegamos a encontrar al sí. Así que el mismo principio opera en idéntica manera en el plano mental. El amor y el odio son considerados como diametralmente opuestos e irreconciliables, pero si aplicamos el principio de la polaridad, encontramos que no existe ni un amor absoluto ni un odio absoluto, diferentes uno del otro. Los dos no son sino términos aplicados a los dos polos de una misma cosa. Empezando en cualquier punto de la escala, encontramos más amor, menos odio si ascendemos por ella, o menos amor y más odio si descendemos por ella. Así que hay muchos grados de amor y de odio, y existe también el punto medio, donde el agrado y el desagrado se mezclan de tal forma que es imposible distinguirlos. El valor y el miedo quedan también bajo la misma regla. Los pares de opuestos existen en todo, donde esto último es lo que permite transmutar un estado mental en otro, siguiendo las líneas de la polaridad. Así que las cosas diferentes no pueden transmutarse unas a otras, pero sí las de igual clase. Por ejemplo, el amor no puede transmutarse en este u oeste, pero sí puede transmutarse en odio. E igualmente el odio, cambiando su polaridad, puede tornarse el amor. El valor puede transmutarse en miedo y viceversa. Las cosas duras pueden tornarse en blandas, y así sucesivamente, efectuándose siempre la transmutación entre las cosas de la misma clase, pero de grado diferente. Tratándose de un hombre cobarde, si se elevan sus vibraciones mentales a lo largo de la línea miedo-valor, se llenará de valentía y despreciará el peligro. Igualmente, lo perezoso puede hacerse activo y enérgico, polarizándose simplemente a lo largo de la línea pereza-diligencia. Una vez entendido el principio de polaridad, se ve inmediatamente que los cambios mentales que deseamos ver en nuestros enemigos, amigos, nuestros hijos, empleados, etc., son posibles aplicando esta ley. Es como producir un deslizamiento a lo largo de una escala, a saber, no se trata de transmutar una cosa en otra completamente diferente, sino de reducirle a un simple cambio de grado de la misma cosa. Los estados mentales pues pertenecen a innumerables clases, cada uno de los cuales tiene su opuesto, y a lo largo de su propia línea es posible la transmutación. Y agrega la señora Méndez, el espíritu y la materia son polos de la misma cosa, siendo los estados intermedios o planos cuestión de grados vibratorios solamente. Estos dos polos, en todo lo que existe, se clasifican ellos mismos por su grado vibratorio, o sea, su frecuencia, en positivos y negativos. Así, el amor es positivo, el odio negativo, la fe es positiva, el miedo negativo, la actividad es positiva con relación a la inercia, el color blanco es positivo contra el negro negativo, la verdad es positiva, la mentira negativa, la prosperidad es positiva, la carencia negativa. Lo superior, pues, es positivo y lo inferior negativo. Debemos recordar que la tendencia de la naturaleza es en dirección a la actividad dominante del polo positivo.
Además del cambio de polo de nuestros propios estados mentales mediante el arte de la polarización, el fenómeno de la influencia mental en sus múltiples fases demuestra que el principio puede extenderse hasta abarcar las influencias mentales, esto es, que los estados mentales pueden producirse por inducción de los demás. Es pues posible polarizar un ambiente, una situación. La mayoría de los resultados obtenidos mediante los tratamientos mentales se obtienen aplicando este principio. Así que nosotros los estudiantes de metafísica jamás empleamos este principio en un sentido que el del bien, pues como se verá más adelante en el principio del ritmo y el de causa y efecto, que son las leyes del boomerang, lo que hagamos hacia otros se nos devuelve en idéntica forma, tarde o temprano. Así que la práctica de este principio nos permite comprender mejor nuestros propios estados mentales, así como los de los demás, y nos cerciorará de que esos estados son puramente cuestión de grados, pudiendo elevar las vibraciones interiores a voluntad, cambiando la polaridad y haciéndolos dueños de esos grados en lugar de sus esclavos. Esta ley nos permite ayudar a otros inteligentemente, polarizando situaciones. Por ejemplo, ya tú sabes saludar, reconocer y despertar el Cristo en tus semejantes. Es simplemente recordando que el yo superior, el yo soy, la verdad del prójimo, es perfección. En el lenguaje de la nueva era se llama el concepto inmaculado, entre comillas. Cuanto más emplees esta práctica, tanto más se te olvidarán los defectos que hayas visto o que veías en los demás. Llegará el momento en que no te afectarán en lo más mínimo, porque te sentirás en perfecta seguridad de que ese prójimo y hermano solo está manifestando una mentira, que con solo saberlo tú elevas su raza vibratoria hasta el positivo, o sea, su verdad. Así que la frecuencia vibratoria de un metafísico entrenado y a menudo logran transformar un ambiente en el que él penetra simplemente con su presencia, solo con la vista de sus ojos, de su sonrisa, de su paz, de su alegría, polariza los estados mentales. Así que con unas cuantas palabras positivas transmuta conceptos ajenos, negativos, impedentes en el ambiente, porque cambia el humor de los presentes, se llenan de esperanza, donde antes estaban desesperanzados. Así que en este sentido, el poder de Jesús era tan grande que al ver curar a los enfermos a su paso, por eso les decía, no volváis a pecar. Así que el grado de realización que tenga el estudiante, el practicante, al reconocer el concepto inmaculado de los demás, por encima y a pesar de su apariencia que están manifestando, cura completamente o mejora la condición. Eso sí, todo depende de su propia fe. Recuerda que la fe es conocimiento. El metafísico sabe pues que la enfermedad es una apariencia producida por una forma mental, es una creación del individuo, es ignorancia y credulidad. Sabe que la verdad eterna es vida, sabe que se está manifestando una enfermedad porque aquel hermano está creyendo en realidad de la forma mental que él ha creado. Así que el Evangelio dice que está embrujado, entre comillas, por su propia creación. Vamos a decir que es creencia en la permanencia de su propia creación que está viviendo. De acuerdo con el principio que estamos estudiando, sabemos ya que es posible polarizar, transmutar la creación propia, deslizando la mente hacia arriba, por la línea del positivo, pensando en salud y vida. La vida es eso, vida, no puede convertirse en muerte. Se puede pensar en muerte y producirla, pero al pensar en vida se transmuta la muerte en vida. Así que la vida es indestructible. Está previsto que ella misma, si las mentes humanas no lo cierran el paso con sus falsas creencias, falsas, pero que nadie se inmiscuya en el libre albedrío, que le permite a las mentes humanas creer lo que ellas quieran creer. Contra la que tú escojas no puede nadie sino tú mismo. Si prefieres situarte en el polo negativo, tendrás todo lo que a él pertenece, pero si prefieres el polo positivo, tendrás todo lo que a él pertenece. Así que al polo positivo pertenece la sonrisa,
al negativo pertenece el ceño fruncido. Si quieres cambiar de polo en plena manifestación negativa, sonríe, declara el bien presente en la manifestación, bendícelo y agrega, y lo quiero ver, entre comillas. Eso es todo. Verás transmutarse lo negro en blanco, lo triste en alegre, el mal en bien. Pruébalo. Polariza todas las situaciones que se te presenten, todos los ambientes donde penetres, todos los seres que hablan contigo y los oirás exclamar, entre comillas, pero qué bien me siento. Así que polariza a tus hijos, tus amigos, tus empleados, tus alumnos, y así será lo que llamó Jesús la sal de la tierra. Y añade la señora Méndez, lo no deseable se transforma cambiando su polarización. Si tú mismo no sabes hacerlo rápidamente, hazlo de grado en grado, de condición en condición, de polo en polo, de vibración en vibración. Primero hay que adquirir el arte de cambiar la propia polaridad, para luego poder cambiar la ajena. Así como puedes transformar la polaridad de los demás, trayendo el bien contigo, así también se puede llevar el negativo a donde uno vaya. Esos son los llamados, entre comillas, en Venezuela, pavosos. Estos están siempre polarizados en tono negativo y lo llevan a todas partes. Para dominar el arte de la polaridad hay que practicarlo. Como todo lo que sea dominar, el principio de la polaridad es la verdad y los resultados dependen de la práctica que haga el estudiante. Esta pues es una muy interesante descripción de lo que puede ser el principio de la polaridad y el principio de la vibración, según la señora Connie Méndez.